Muy bien, bienvenidos todos a este webinar workshop Margin Call y em, le da la bienvenida a Emilio Segreste, Sales Manager de Admiral Markets. En este webinar vamos a tratar acerca del famoso Margin Call, el Stop Out, el nivel de margen, que muchas veces son palabras muy usadas pero no siempre comprendidas. Vamos a partir de inmediato entonces con el aviso de riesgo, para que lo puedan tener acá. Este video está siendo grabado para el canal de YouTube también, así que lo van a poder ver también posteriormente. Vamos a continuar, después de este aviso de riesgo, con una pequeña introducción. Antes del workshop, la idea eh, es que vayamos viendo la plataforma con varios ejemplos en vivo e indirecto, para que vayamos explorando todas las posibilidades que existen en cuanto a un tema en específico, en este caso con el margin call. Pero antes de entrar a la materia del workshop en específico, tenemos que tener unos antecedentes que son bases para poder entender cómo funciona todo. Es por eso que la introducción vamos a ver primero qué es el margin call como definición. El margin call es un llamado de margen que viene del inglés margin call y es activado cuando el margen libre de la cuenta está por debajo del mínimo necesario para mantener las posiciones abiertas. Quizás no le dije nada nuevo, quizás se quedaron en lo mismo que sabían. La gracia es que ahora vamos a ver todas estas palabras que comenté: margen libre, posiciones abiertas, mínimo necesario, etcétera. Este tipo de margin call se da en todos los mercados financieros donde se opera con margen o, es decir, con apalancamiento, que solamente ponen una parte para entrar en la operación. Básicamente el margin call es una alerta que nos llega vía, en el caso de Admiral Market, nos llega vía mensaje de texto, nos avisa también en la plataforma, se nos pone roja la parte del nivel de margen, y nos da una alerta de una situación peligrosa en la que podemos incurrir si mantenemos las posiciones como están en ese momento. Entonces, para proseguir vamos a ver primero qué es el apalancamiento. Las que todavía no tienen entendido muy bien cómo funciona el apalancamiento, es lo que nos permite mover, comprar o vender un instrumento financiero pagando solo una pequeña parte del valor del activo transado. Vamos a hacer un ejemplo para hacerlo mucho más fácil. Por ejemplo, en una cuenta que está apalancada 1 a 100, que está continuamente apalancada 1 a 100, euro-dólar, es un par de divisas bastante utilizado, quiero comprar 1000 euros, es decir, 0.01 lotes, en el lenguaje de Forex, a la tasa de 1.1204. Imaginemos que está a ese precio. Por lo tanto, si quiero comprar 1000 euros, necesito 1120.4 dólares, ¿correcto? Que es la tasa de cambio por la cual estoy haciendo la transacción. Ahora viene la parte del apalancamiento, de los cuales, con un apalancamiento de 1 a 100, solo necesito el 1%. Es decir, necesito el 1% de esos 1120.4 para sustentar la operación. Aquí en este caso el 1% son 11.204 dólares para dejar en garantía, esto es lo que llamaremos más adelante margen, para poder hacer la operación. El resto me lo presta el broker, que es el que me apalanca. Entonces yo pongo un margen pequeño, el broker me apalanca y lo metemos en el mercado, haciendo una compra o una venta del activo financiero que yo desee. Bien, entonces ahora vamos a ver qué es el margen. El margen es la cantidad de dinero que un trader usa de su balance para abrir vender o comprar una operación o más operaciones. ¿Ok? Este dinero puede ser usado una parte del total de la compra si el trader utiliza apalancamiento, y si no, si el trader no decide usar apalancamiento, tiene que poner obviamente todo el capital para sustentar esa operación. El margen usado también es el total de dinero que se encuentra en garantía. Ojo que aquí es el total, es todas las operaciones que están puestas en el mercado y que se encuentran en garantía para mantener las posiciones abiertas. El margen no se descuenta del balance, solo queda retenido y queda retenido una vez que se hace la operación. Cuando al momento de cerrar la operación se vuelve al balance ese margen. ¿Ok? Solamente queda retenido. Y es por eso que tenemos entonces, vamos a ver el balance,
es el dinero que se tiene en la cuenta sin contar el flotante. Recordemos que, por ejemplo, yo tengo $1000, abrí una operación y empieza a flotar esa operación que abrí, ¿cierto? Que puede ser positiva o negativa dependiendo si está en relación a mi predicción. Este flotante es de todas las posiciones abiertas y, como ya dije, puede ser positivo o negativo. En una cuenta sin operaciones abiertas, el balance es lo mismo que el patrimonio, porque no, obviamente no hay ningún flotante. Perfecto. Ahora vamos a ver qué es el patrimonio. El patrimonio es el dinero que se tiene en la cuenta sin contar el flotante. Perdón, vamos a ver el patrimonio, ahí está. El patrimonio es, también en inglés, el equity, es el dinero actual que tienes, es decir, es el resultado de la suma del balance más los beneficios o pérdidas de las posiciones abiertas. Estos se denominan beneficios o pérdidas flotantes y estos aumentan o disminuyen dependiendo de las fluctuaciones del precio de las posiciones abiertas. Palabras más sencillas, el patrimonio es lo mismo que el balance más menos el flotante actual. Esto es la suma de todas las operaciones, porque pueden haber operaciones con positivo, operaciones con saldo negativo, y se suma todo ese total y me da un flotante total. Ese flotante total se suma al balance y si es negativo, obviamente va a restar al balance y si es positivo, obviamente va a sumir al balance y por lo tanto el patrimonio podría ser mayor al balance. En el momento que se cierran las operaciones, el balance con el patrimonio se igualan y es por eso que ahí yo obtengo las ganancias o asumo las pérdidas. Vamos a ver ahora sí un término ya más un poco más al tema que nos convoca, que es el margen libre. Es el dinero actual que tienes para poder seguir abriendo operaciones o posiciones de compra o venta de algún activo financiero. En este caso, por ejemplo, si no hay ninguna posición abierta, obviamente el balance es lo mismo que el patrimonio y el patrimonio es lo mismo que el margen libre porque básicamente tengo lo mismo para seguir abriendo operaciones, porque no tengo nada abierto. En palabras más sencillas, esto es, el margen libre es el patrimonio menos, ojo, el margen usado para mantener las posiciones abiertas que tengo en ese momento. ¿Ok? Ahora recordemos que esto y esto van a depender, este se mantiene fijo una vez que abrí la operación, pero este va a variar. Por lo tanto, el patrimonio podría empezar a decaer y este margen libre podría empezar también a decaer. Recordemos que el patrimonio fluctúa de acuerdo a los valores de las posiciones abiertas. El margen usado es el que se ocupa una vez que se abrió la operación. Y este no varía una vez que ya está hecha la operación. Y vamos a ver el nivel de margen. Este es el famoso nivel de margen. Es el ratio que nos indica que qué nivel de apalancamiento tenemos. Si el nivel de margen, por ejemplo, es 100%, tenemos que, para que nos dé 100%, tiene que ser el patrimonio, lo mismo que el margen usado. Esto nos da 1%, eso nos da un 100%. Básicamente estoy, lo mismo que tengo en patrimonio, lo tengo en margen usado. Por lo tanto, tengo, por ejemplo, si tengo el 100% ocupado, solo en mantener las posiciones abiertas y no tengo dinero extra para soportar las pérdidas flotantes. Por lo tanto, el nivel de margen es un 100%. Y aquí es donde empezamos a recordar el margin call. El margin call, por estándar en general, el nuestro se ocupaba el 100%. El 100%, cuando llega a este nivel de margen, se mandaba una alerta. Esto varía dependiendo del broker, dependiendo básicamente también de los instrumentos financieros y también dependiendo de la situación financiera del momento. Si hay un momento de mucha volatilidad, este nivel de margen podría también caer. Pero en general, en Admiral Markets, que es lo que vamos a ver ahora, el nivel de margen va a activar el margin call, esto es lo que activa el margin call, a distintos niveles. En la cuenta Admiral, el nivel de margen se encuentra por debajo del 50% en las cuentas Market y por debajo del 100% en las cuentas Admiral Prime. Cuando el nivel de margen está bajo el 100% en las cuentas Admiral Prime, se pone roja la plataforma. ¿Ok? En el caso, eso pasa lo mismo, pero el 50% en las cuentas Admiral Market. Y aquí, ¿cuál es la decisión que tenemos que tomar? Tenemos dos opciones. Ingresar más capital para tener margen libre en caso que la pérdida flotante siga aumentando y mi patrimonio siga bajando, por lo tanto haciendo que este ratio empiece a disminuir aún más. Recuerden que, por ejemplo, acá, si mi patrimonio es menor incluso al margen usado, esto empieza a ser 99%, 98% hasta llegar a un 30% que es lo que tenemos que evitar.
a toda costa, porque ahí vamos a hablar del stop out. Vamos a nombrarlo ahora que es el stop out. Entonces, para recordar de nuevo y enfocarnos en margin call. Margin call es la alerta que nos da el sistema, el MetaTrader 4 en este caso, cuando el nivel de margen baja por debajo del 50% de las cuentas de Admiral Market o por debajo del 100% de las cuentas de Admiral Prime. Y como ya dije, tenemos dos opciones. Ingresar más capital para tener margen libre en caso que la pérdida siga disminuyendo o, perdón, aumentando. Y dos, cerrar operaciones para liberar margen. Cuando el nivel de margen, aquí hay que tener ojo, que cuando el nivel de margen es bajo, se debe a una pérdida flotante muy grande, perdón, cuando el nivel de margen bajo se debe a una pérdida flotante muy grande, esta solución de cerrar operaciones no va a ayudar mucho. Vuelvo a repetir, cuando uno piensa que cerrando operaciones vamos a liberar margen y con eso vamos a salir de esta zona peligrosa, ¿correcto? Pero cuando el nivel de margen bajo se debe a una pérdida flotante, es decir, que tengo mucha operación a lo mejor, pero se debe a que esas pérdidas de estas operaciones son muy grandes, esta liberación de margen no va a ayudar mucho porque el patrimonio es el que está disminuido grandemente, mayormente por la pérdida flotante. Por lo tanto, esto no va a servir de mucho. Y ahí la única opción es ingresar más capital o cerrar todas las operaciones. ¿Ya? Es por eso que tenemos que evitar siempre estar en este margin call. Y vamos a ver cuál es lo que más tenemos. Finalmente el margin call no es lo que más estamos temiendo. Lo que tememos, siempre cuando estamos haciendo trade, es que nos llegue un stop out o un nivel de parada. Que es cuando el broker tiene que cerrar las operaciones para evitar que la cuenta del trader pierda más dinero que él tiene en su cuenta. Porque obviamente cualquier broker no va a prestar más dinero de que el inversionista puso en un principio en su cuenta. No somos bancos para prestar una línea de crédito y extender esta pérdida. Por lo tanto, en el caso de Admiral, en las cuentas Admiral.market es un 30% el nivel de margen y en las cuentas Admiral.prime es un 50% el nivel de margen. Si es que el nivel de margen llega a esta zona, lo que va a hacer, se van a cerrar primero las operaciones con más pérdida hasta liberar el margen libre suficiente. Pero como ya dije anteriormente, si este margen libre, perdón, este nivel de margen se debe a flotantes muy grandes con pérdida, estos se van a empezar a cerrar operaciones, se va a liberar un poco, se van a volver a cerrar y finalmente van a terminar cerrando todas las operaciones. En este caso se puede ocurrir efectivamente en varios stop out consecutivamente, por lo tanto, ¿cuál es mi consejo? Si es que están atrapados cerca de un nivel de stop out, evaluar primero a qué se debe este stop out, si es que estoy muy apalancado de principio y no tenía por dónde sustentar la operación o porque tengo una pérdida flotante muy grande. Entonces, básicamente identificar por qué, cuál de estos factores son los que puedo alterar. Si tengo el patrimonio con una pérdida flotante muy alta, hay que ver cómo cerrar operaciones. Y si tengo aquí abierta porque tengo muy usado, porque tengo un margen usado muy grande, con eso sí me conviene cerrar la operación para liberar margen usado. ¿Ok? Así entonces estamos con las definiciones de estas palabras que muchas veces escuchamos, pero no sabemos qué significan. El indicador más importante es el nivel de margen, que es el patrimonio dividido entre margen usado por 100. Ahora vamos a ver, ahora sí, el workshop, vamos a ver cómo esto se ve reflejado en el MetaTrader 4. Vamos a abrir un MetaTrader 4. Tengo aquí el MetaTrader 4 con 9.373.000 pesos. Si se fijan, tengo el balance, el equity y el margen libre exactamente iguales, porque obviamente no tengo ninguna operación abierta. Vamos a ver el euro dólar, para que sea más común. Tenemos el euro dólar en este caso, con 1.5 puntos de spread, al momento de siendo las 3 pm. Y vamos a ver entonces qué pasa cuando yo hago una operación. Vamos a hacer un ejemplo con un lote. Fíjense que haciendo un lote, voy a hacer la operación, un lote de compra. Fíjense que inmediatamente esta operación de un lote me significó un margen de 154.577.26. Es decir, esto se apalancó, veamos esta cuenta, cuánto está apalancada. Está apalancada a 1.500.
estos 154.577.26 pesos chilenos se apalancaron 500 veces y con eso pude hacer una operación de un lote de euro-dólar. Si se fijan, 154, vamos a hacer la multiplicación para que queden conscientes de cuánto es. 154, 577.26, o 26, a ver, ahí sí, esto por 500 veces me da 77.288.630, que eso corresponde efectivamente a un lote de euro-dólar. Es decir, esto lo digo entre 100.000, 2, 3, me da el valor del peso chileno al euro, 7,72. Efectivamente con eso estoy demostrando que efectivamente esto es un quintavo por ciento de la operación de un lote. Veamos entonces ahora los siguientes indicadores que vimos. El free margin, recuerden que es el patrimonio, el equity menos el margen. Efectivamente, si di esto, me va a dar el equity menos el margen. Por lo tanto, aquí puedo seguir haciendo operaciones. Y si se fijan aquí, el nivel de margen es muy alto, por lo que tengo todavía bastante espalda económica para seguir haciendo operaciones en el mercado. Vamos a poner una operación de, en este caso, 10 lotes. Vamos a poner operación de compra también. Fíjense cómo ahora mi capital usado son 1.699.982. Mi nivel de free margin son 7.402.000. Todavía me quedan muchos. Por lo tanto, voy a hacer, por ejemplo, una operación de 40 lotes. Fíjense cómo el apalancamiento me da para hacer tantas operaciones. Y fíjense, acuérdense que cuando yo tengo una operación, aquí en este caso ya tengo 51 lotes metidos en el mercado. Cada pip que sube o baja el mercado, estoy aquí ganando o perdiendo $510 por cada pip. Por lo tanto, es muchísimo dinero y muy rápido que se puede ganar o perder. Por lo tanto, esto obviamente correspondiente a una cuenta, en este caso sí ya estaría excedido de lo que es recomendable. Una cuenta de 10 millones en un par de segundos se puede dar vuelta y me puede terminar ocupando más del 10% de la cuenta. Por lo tanto, la idea es que esto no se mueva tan rápido para que no me afecte tan rápido mi balance o mi equity. Pero fíjense aquí algo interesante. Tengo el margen usado 7.888 y todavía me queda 1.000.000 y tantos para seguir operando. Fíjense cómo estos números van moviéndose porque a medida que se van moviendo estos valores de la pérdida o ganancia flotante, se va moviendo el equity, y si se mueve el equity se mueve el margin, se mueve el free margin y se mueve también el margin level. Vamos a hacer otra operación. En este caso vamos a hacer una operación de 10 lotes, a ver si me alcanza. Vean cómo sonó que no me deja hacer la operación. Si lo hago aquí, bajo esta modalidad, fíjense que 10 lotes, no sé si me dejan, no sin suficiente dinero. Si fijan, ustedes me dicen, pero si tengo dinero, tengo 1.376.000 pesos para seguir haciendo operaciones, pero ya 10 lotes no me aguanta. Por lo tanto, voy a hacer 8 lotes. Vamos a ver, fíjense aquí importante, el nivel de margen al cual estamos. Fíjense cómo casi tengo el patrimonio dividido entre el margen, me da 114,32. Por lo tanto, aquí puedo seguir haciendo operaciones, pero fíjense cómo no va a bajar tanto esto. Es un poco exponencial a medida que tengo más margen usado. Baja menos radicalmente. Pero fíjense lo peligroso de poner todavía 8 lotes más. En este caso todavía no alcanza. Voy a poner 7. 7. Fíjense con 100%. En el caso de hecho bajar de 99%, bajar de 100% no me va a dejar seguir haciendo operaciones. ¿Por qué? Porque el free margin, es decir, aquí los 44.000 pesos que todavía tengo para seguir haciendo operaciones, ya no me alcanza para poder sustentar una operación ni siquiera de un lote. Por ejemplo acá, ahí voy a poder hacer recién una operación de un lote. Pero fíjense cómo ahora estoy en un margen negativo de margen libre. Estoy en un nivel negativo, por lo tanto, cuando estoy en un nivel negativo, mi nivel de margen ya empieza a ser
bajo el 100%. Acá, en esta cuenta, como es una cuenta de market, todavía no se pone en rojo esto, porque tendría que llegar al 50% para estar en un nivel crítico, ¿correcto? Pero fíjense acá, tenemos dos factores. El equity es bastante alto, pero tenemos un margen usado muy alto. En este caso sí nos conviene, por ejemplo, cerrando una operación de 40 lotes, liberamos rápidamente el nivel de margen. Fíjense, por ejemplo, si nosotros tuviéramos esta situación, vemos que, por ejemplo, las pérdidas son casi similares, básicamente, digamos, entre 159 y 277 mil pesos. Y en este caso sí me conviene, por ejemplo, cerrar, por ejemplo, miren, aquí hay positiva, negativa, me conviene cerrar esta y vean cómo inmediatamente con esa operación de 40 lotes ya liberé bastante el nivel de margen. Y aquí tengo un margen libre de 6.281.000, por lo tanto me alcanza a seguir sustentando operaciones con pérdida. Obviamente aquí la gracia es hacer un equilibrio entre el patrimonio y el margen, porque no me sirve de nada, de nuevo, aquí puedo dejar esto, por ejemplo, un par de horas, y esto, imaginemos que termina siendo una pérdida flotante muy grande, mi equity empieza a disminuir tanto que termina siendo lo mismo que el margen libre, y termino siendo de nuevo un margin level de 100 puntos. Pero fíjense lo peligroso que estaba ahí, cuando yo ya estaba en el nivel 100%, es mucho más fácil que apenas baje un poco esto, se baje mucho más rápido el margen, el nivel de margen. Vamos a hacer de nuevo la operación de 40 lotes, a ver si me permite con las operaciones. De nuevo, nivel de margen, 95 me quedo. Vean cómo estoy en este momento con un nivel de margen negativo, es decir, no me queda dinero, tengo de mi equity, que son 8.500.000, tengo usado 9.117.000 para sustentar las operaciones. Por lo tanto, efectivamente, no puedo ni siquiera hacer una operación. Aquí, aunque quisiera hacer una operación de 0.01 lote, vean cómo ustedes me dicen, no, pero es que mira, tengo 814.000 pesos en pérdida y tengo 9 millones todavía en mi cuenta. ¿Cómo no me va a dejar hacer una operación extra? No me deja hacer operación extra. Vean cómo lo pongo aquí de nuevo. 0.01. Es decir, ¿cómo no me deja hacer una cuenta si tengo 9.400.000 y tengo 1.346 todavía que me están afectando, claro? Y ustedes me dicen, pero todavía me quedan 8.300.000. Vean cómo aquí no me deja hacer nada. ¿Por qué? Porque el nivel de margen no está positivo. Tiene que estar en nivel de margen, perdón, el margen libre tiene que estar en positivo para que todavía pueda seguir haciendo operaciones. Pero fíjense cómo en esto, que ustedes me dirán, mira, no es tanto, todavía no está ni siquiera en peligro, vas en el 10% recién de la cuenta, no es peligroso. Esto es muy peligroso, créeme que sí es muy peligroso porque aquí una variación negativa empieza a disminuir el equity, lo disminuye tanto que llega al 30% y esto llegando al 30% se cierran todas las operaciones. Y en la cuenta Prime incluso es antes, al 50% de este margin level, se cierran todas las operaciones. En este caso, por ejemplo, se cerraría esta que tiene mayor pérdida. ¿Correcto? Que generalmente es la operación más grande. Con esto se libera, obviamente se tiene que asumir el flotante en pérdida, que obviamente se le resta el balance, y obviamente se liberan esos 40 lotes que están ocupando un margen bastante alto de la cuenta. Es así, la gracia, vamos a ver, por ejemplo, qué pasa si yo reduzco el apalancamiento. Vamos a ver una cuenta Prime. Esta cuenta Prime está con apalancamiento 1 a 200. Ven como aquí me cambiaron los instrumentos también. Vamos a ver, por ejemplo, el euro dólar. Déjame buscarlo. Ahí está. Esto es en cuentas SN. Vamos a ver, efectivamente, recuerden que esta cuenta está 1 a 200. Vamos a hacer una operación. Vamos a partir de lo más chico, 0.0, 0.1, que la cuenta Prime es lo mínimo que se permite. Fíjense como con 0.1 le pido de margen 38.000 pesos. ¿Okay? Mi nivel de margen es todavía bastante holgado, tengo 10 millones de pesos, muy parecido a lo que tenía en la cuenta anterior. Y ven el nivel de margen muy holgado que tengo.
Ahora vamos a cerrar esto. Vamos a hacer de nuevo ahora con un lote. ¿Recuerden cuánto me ocupaba de margen en la cuenta anterior? Que estaba apalancado 1.500. Me ocupaba 150 y tantos mil pesos, ¿cierto? En este caso, como el apalancamiento es menor, estoy ocupando un margen de 386.000 pesos. ¿Correcto? Con 386.000 pesos entonces se lo redujo al equity, que actualmente tiene una pérdida flotante de menos 10.000 pesos, y hay una comisión extra también por cuenta SN. Y por lo tanto, mi free margin son 9.618.000, pero mi nivel de margen todavía es bastante óptimo. ¿Ok? Vamos a ver qué pasa si hacemos lo mismo. En este caso, ni siquiera me va a dejar, por ejemplo, 40 lotes no me va a dejar. ¿Por qué? No me alcanza el margen libre. ¿Por qué? Porque tengo menos apalancamiento. En este caso, lo más probable es que tenga que usar, por ejemplo, 15 lotes. 15 lotes, vamos a ver cuánto me ocupa. Me ocupa 6.180.000, me quedan 3.700.000. Tengo que ocupar unos 5 lotes. 5 lotes. Fíjense, acá otros 2 lotes. En total tengo 23 lotes usados. Creo que me alcanza a hacer uno más. Dos más. Fíjense cómo aquí estoy. Aquí voy a poner, por ejemplo, 0.5. Ya no alcanza. Ahí sí. Acá, fíjense cómo está en el nivel 100. Me quedan 62.000 pesos todavía de free margin. Voy a tratar de consumirlos todavía. Con un 0.1. 0. Fíjense cómo ustedes me pueden decir, mira, tengo 10 millones de pesos y tengo solamente en flotante menos 127.000 pesos. ¿Cómo no voy a poder seguir haciendo operaciones? Se fijan acá, el nivel de margen son el margen libre son 9.000 pesos, que eso no alcanza a cubrir nada. Fíjense cómo ahora, eso es lo que quería mostrar, se pone en rojo esta zona cuando el nivel de margen baja bajo el nivel de 100. Vamos a ver, aquí tengo 27.000 pesos, creo que alcanzo a poner una presión de 0.1. Ni siquiera me va a dejar eso. Ahí sí. Free margin. Esperemos que baje bajo el 100%. Se fijan cómo se pone en rojo. Y cada vez que se pone en rojo, la primera vez que se pone en rojo nos manda, si estamos conectados a una cuenta real, obviamente, nos va a mandar un mensaje de texto a nuestro celular que se ha activado el nivel de margen. El nivel de margen es esto. Se pone en rojo y nos dice, cuidado, que aquí si llega al 50%, se te van a empezar a cerrar operaciones. Fíjense cómo acá teníamos un poquito más de balance y con simplemente teniendo, a ver, sumamos un rápidamente, tenemos 25 lotes, 25,4 lotes, que no es ni siquiera la mitad de lo que teníamos anteriormente, y ya estamos en un margin level. Por lo tanto, margin call, perdón. Tenemos en un margin call y ni siquiera tenemos abierto la mitad de lo que teníamos, ni siquiera tenemos las pérdidas que teníamos anteriormente y ya estamos en un margin call. Por lo tanto, vean la diferencia que hace un apalancamiento entre que esté 1 a 200 y 1 a 500 y obviamente aquí en este caso estamos en una cuenta Prime que el nivel de margen está al 100% y el stop out está al 50%. Por lo tanto, es muy importante que conozcan esto porque efectivamente pasa mucho que dicen tengo 10 millones de pesos y tengo 268.000 pesos de pérdida, esto no es importante, estoy súper bien. Esto baja un poco más y se va a acabar la cuenta. En el sentido, se van a cerrar las operaciones con las pérdidas. No, en este caso, como las pérdidas, el nivel de margen va a ser tocado porque me apalanqué mucho y no tanto porque el equity fue disminuido, en este caso la pérdida no va a ser tan considerable. Pero en el caso cuando, por ejemplo, es un margin call porque se vea que el patrimonio ha sido disminuido en gran medida y el margen se mantuvo, por ejemplo, imaginemos que por ejemplo, esta operación 0.1 efectivamente ocupó 38.629 pesos de margen.
Pero imaginemos que esta operación la dejo un par de semanas y termina con una pérdida de, por ejemplo, eh, básicamente de 9.620.000 pesos. Imaginemos que aquí haya una pérdida flotante de 9.621.000 pesos. En ese caso, nuestro equity va a ser lo mismo que el margen, y cuando eso pasa, el nivel de margen va a ser 100%, y si eso sigue bajando, efectivamente, ahí va a estar casi listo para que en cualquier momento se cierre esta operación que tiene una pérdida flotante de 9 millones. Y ahí lo único que me puede salvar es inyectar más capital para seguir aguantando esta orden. Ahora, ¿cuál es mi recomendación? Nunca llegar a que eso pase. O sea, acá la recomendación que hacemos siempre nosotros, Abner Markets, y en general yo se lo recomiendo mucho, es que esta pérdida flotante no sea más del 1% de su capital. Es decir, en este caso que tengo 10 millones, esta pérdida flotante no puede ser más de 100.000 pesos. Si es que llego a una pérdida flotante de más de 100.000 pesos en esta cuenta en específico, ya debería estar pensando en cerrar la operación. Si no, es que ya tengo un stop loss hecho para que se cierre automáticamente a los 100.000 pesos. Bien, ese ha sido el workshop de hoy día. La idea es que jueguen, agarren una cuenta demo, métanle 10 millones de pesos y jueguen. Agarren, métanle orden, vean hasta dónde puede llegar la operación y vean efectivamente qué es lo que pasa cuando se activa esto. Bien, acá pueden después ver qué es lo que pasa, por qué no me dejó abrir la operación, en este caso dice no suficiente dinero. Vean, por ejemplo, cuando hagan esta operación y hagan que llegue a un stop out. Jueguen con una cuenta demo para que llegue a un stop out, para ver qué pasa. Acá en comentarios, si es que no les sale el comentario, le ponen clic derecho acá, le ponen comentario, ahí comment. Acá, cuando se cierre la operación, porque llegó a un stop out, le va a salir SL 30%, algo, que es al nivel al cual se llegó y por lo tanto se cerró la operación de acuerdo al contrato que tienen firmado con nosotros, que el nivel de stop out está al 30% en las cuentas Admiral Markets y al 50% en las cuentas Admiral Prime. Bien, dudas, preguntas, cualquier cosa me pueden responder directamente al correo. Vamos a ver, para terminar la presentación. ¿Dónde está? Ahí sí. Les recuerdo que pueden mandar sus dudas a info.chile@admiralmarket.com. Les recuerdo que este 27 de mayo de 15 a 18 horas tenemos el curso básico de trading, introductorio a las personas que recién están entendiendo esto. Vamos a repasar un poco estas cosas, pero vamos a ver más un poco qué son los pips, qué es el mercado de divisas, etcétera. Es bastante introductorio para las personas que recién están entendiendo esto. El 27 de mayo en las oficinas de Admiral Market de Santiago, en la Concepción 322, oficina 401, Providencia. Obviamente tienen que llamarnos antes, suscribirnos a info.chile@admiralmarkets.com para confirmar que hay cupos disponibles. Bien, eso sería todo por este webinar. Muy buena semana a todos y mucho éxito en su trading. Que tengan muy buen día. Hasta luego.